Y bien, estamos con César Guzmán Barrón, quien es director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, y con el doctor Iván Ormaechea, que es presidente de Pro Diálogo. Ambos son expertos en temas de negociaciones, en técnicas de negociación y también en solución de conflictos, en fin, en búsqueda de crear condiciones para el diálogo. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo se va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el tema, por supuesto, cuando no, ya viene siendo varios meses, es Conga, ¿no? Y esto a propósito de que hoy apareció este informe del Ministerio de Energía, del Ministerio del Ambiente, que se había hecho en la época de Guise, que alimentó un poco el paro, pero que finalmente no es contundente en el sentido de que lo que reclama son mayores estudios, en fin. Y hemos mencionado este comunicado de los religiosos, de la diócesis de Cajamarca, muy radical contra la minería, que se suma a una serie de otras expresiones de otros sectores como los SUTEP de Selendín, que es muy radical. El propio Gregorio Santos, en este discurso que tuvo, no lo mencioné en la introducción, pero lo puedo decir ahora, cuando vino a Lima, dio una conferencia en el local de Patria Roja del MNI, y ahí estaban Alberto Moreno, Ricardo Letts, en fin, gentes del SUTEP, Conacami, y comenzó diciendo: reciban el saludo de cajamarquinos que dicen no al continuismo neoliberal, el pragmatismo irracional, etcétera. Luego dicen, la madre de toda esta inestabilidad es la constitución mafiosa que aprobaron Fujimori y Monte. Es decir, es un discurso muy fuertemente ideologizado y político también, ¿no? Santos probablemente quiere ser candidato de Patria Roja o del MNI, que no tiene hasta ahora un candidato visible, potable. Pero en fin, esta es la realidad. La realidad es difícil, digamos, de manejar para crear las condiciones para un diálogo. Sin embargo, lo que quería plantearse es lo siguiente, porque ayer tomé conocimiento de que así como acá el presidente del Consejo de Ministros llamó a un cierto número de alcaldes que fueron los que vinieron, aunque no los directamente comprometidos de la zona, para ponerse de acuerdo en unos términos de referencia para convocar a este peritaje internacional, para evaluar las condiciones del estudio de impacto ambiental, mejorarlo, en fin. También en Cajamarca hicieron lo mismo paralelamente, y ellos han establecido, se han puesto de acuerdo en unos términos de referencia para la revisión del estudio de impacto ambiental. Ahora bien, digamos, lo que busca la propuesta de Cajamarca es que se realice, no es simplemente un peritaje, sino que se realice un poco lo que recomienda en realidad el informe original del Ministerio del Ambiente, que se realice un estudio hidrológico, hidrogeológico, una evaluación ambiental de los humedales afectados, un estudio de valoración económico-ambiental, para analizar pues los temas de la hidrología, el balance hídrico de manera integral y ecosistémica, evaluar los humedales, etcétera. En última instancia para ver si es o no es viable Conga, ¿no es cierto? En cambio, la propuesta la que ha sido aprobada acá por el presidente del Consejo de Ministros y los que vinieron, habla de que el objetivo sería tener una opinión sobre los alcances del estudio de impacto ambiental, evaluar las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas por este estudio para determinar si son adecuadas y suficientes y proponer alternativas técnicas y económicamente factibles. Aparentemente la propuesta del Cajamarca tiene mayores alcances porque habla de hacer un estudio, en este caso no. Pero yo me pregunto, ¿esto no puede ser el punto de partida para establecer un diálogo? Ciertamente. Creo que es el camino adecuado para que el gobierno finalmente central convoque al gobierno regional a partir de esta propuesta de peritaje que ellos alcanzan, y que a la luz de la propuesta de peritaje que tiene el gobierno central, aprobado por parte además de representantes como el alcalde provincial de Cajamarca, puedan, revisando esas propuestas, llegar a un consenso, que inclusive puede responder a las inquietudes de este famoso informe del Ministerio del Ambiente, que la lectura de los alcances de ambos propuestas de peritaje en el fondo está respondiendo a las inquietudes que ahí se plantearon. Claro. Por tanto, yo creo que estamos partiendo de una posición muy importante.
y es que tanto el gobierno central como el gobierno regional están de acuerdo con llevar adelante un peritaje y someterse a los resultados de ese peritaje. Será muy importante fijar que una convocatoria del gobierno central al gobierno regional que tenga en cuenta estos alcances sugeridos lleguen a un consenso, pero que ese consenso genere una suerte de compromiso con relación a los resultados. Claro. Porque lo que puede pasar, como suele pasar en otras ocasiones, es que una vez adoptado el acuerdo, no obstante aparentemente ser vinculante, según cuál fuera el resultado, lo acepto o no lo acepto, y termino rompiendo el tablero en algún momento. Entonces, esta viabilidad del proceso yo creo que puede caminar de la mano de otras medidas que el gobierno central, en nuestra opinión, debería asumir. Por ejemplo, yo creo que el gobierno central debería, con toda seguridad y con toda certeza, porque finalmente es su tarea, garantizar que habrá agua en la calidad y la cantidad en este proyecto para toda la población. Y en segundo lugar, deberá concretar beneficios para los que están directamente relacionados con el proceso, ¿no? Y me parece que eso es muy importante, como también es importante mirar algo que la gente de Cajamarca pide, dice, revisen el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué no? No en términos de su profundidad, en términos de solamente la parte ambiental que eso lo toca el peritaje, sino en términos de cómo las comunidades campesinas, las 32 comunidades, participaron activamente en ese proyecto, en ese estudio de impacto ambiental, de acuerdo al reglamento de participación ciudadana establecida por el propio gobierno y que establece cuál es su responsabilidad en participación. Y se hizo talleres, se realizó todo un análisis de participación permanente de relaciones de las comunidades con la empresa. Eso porque se analiza. Y al analizarlo, se verifica que efectivamente pues había una participación. Ya. ¿Y por qué no convocar por el gobierno a esas autoridades, a las autoridades que están directamente relacionadas con el proyecto? Y al convocarles, decirles, mira, ustedes dijeron en su oportunidad estas observaciones, estas se absolvieron de esta manera, ahora vamos a hacer este peritaje. Pero por otro lado, hay este conjunto de beneficios que supone para ustedes el llevar adelante el proyecto. Nosotros en el 2006 realizamos un estudio inicial del proyecto Conga como Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Universidad Católica. Y ahí se advirtió ya en el 2006 la preocupación por el agua, la preocupación por trabajo y la preocupación por beneficios directos. Claro. Si esto se le da a la población, si esto se realiza en una relación directa con la población, donde, como digo, se garantiza efectivamente la calidad y cantidad del agua y se convoca, en nuestra modesta opinión, sobre la base de una agenda común para las partes. Agenda que incluya, en primer lugar, el peritaje. Ambos están de acuerdo con el peritaje. Yo creo que ese es un paso fundamental. Claro. Y ahí se analiza cuáles son los alcances del peritaje y dice, ok, vamos adelante con ese proceso para que mañana, si se llevara solo el peritaje que hoy día se ha señalado por el gobierno central, dentro de 40 días tengamos otro conflicto bajo lo que denominamos en términos de conflictividad simplemente de orden de poder a poder, es decir, nuevamente quema de llantas, relanzamiento de esta actividad, el activismo que ahora acabamos de escuchar, ¿no? Hasta de un grupo del sector de la iglesia, que la iglesia también tiene sus sectores y sus maneras diferentes de ver el desarrollo, ¿no? Y esto además pasa por un tema que yo quisiera con esto ampliar una pequeña referencia. Yo creo que el gobierno actual debería, a través de su sistema de prevención, ya estar reconociendo cómo palpitan las comunidades. Es decir, en un primer momento las comunidades están en una etapa emocional muy difícil, donde cualquier pregunta hubiera resultado no. Claro. Pero hoy día que las cosas se calman, me pregunto, ¿quién está haciendo esta revisión, análisis de cómo va ese proceso? Hace poco, hace 3 días, Ipsos Opinión saca un resultado de un análisis que no ha hecho a las comunidades. Me parece que hubiera sido interesante que sea a las comunidades, a esos dirigentes. Porque si no, mañana yo me convierto en el representante pues, de las comunidades y digo lo que me parece que ellos piensan. Pero aparentemente hay una campaña permanente, ¿no? De todos estos sectores que mencioné, inclusive de los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que prácticamente hacen una campaña ideológica es que este fuerte. Es el proyecto que puede suponer una historia distinta o una historia que se mantenga para un desarrollo del Perú a partir de una inversión responsable, una inversión bajo el modelo nuevo que el gobierno señala, donde finalmente me parece muy importante que den señales concretas el gobierno. El gobierno anuncia un nuevo modelo. Y en ese nuevo modelo dice habrá nuevas formas de aprobar los estudios de impacto ambiental. Bueno, pues que lo convierta en una norma y lo difunda, y lo diga, y cómo lo va a hacer. Y pueda de esta manera tener en cuenta resultados muy positivos. Y por último, yo creo que acá hay una tarea importantísima del Tribunal Constitucional. Esta acción en contra de la ordenanza dictada por el gobierno regional
es muy importante, porque va a generar una trascendente resolución que puede alcanzar a otros gobiernos regionales que con mucha facilidad dictan resoluciones que no necesariamente tienen base constitucional. Entonces me parece que va a ser importantísimo que se pronuncien pronto para que podamos vivir en un Estado de Derecho, donde pueda convivir la economía del país en un desarrollo posible entre la minería y la agricultura. Doctor Ormaechea, ¿cuál es cómo ve usted el tema? Yo creo que todo lo que usted narró al inicio es, creo yo, una manifestación que se está tratando de negociar el proceso de diálogo, porque lamentablemente creo que se está empezando a pensar que el proceso de diálogo tiene que definirse a partir de un peritaje, ¿no? Lo que estamos viendo y se vio en diciembre pasado es que, por ejemplo, había toda una discusión sobre si, por ejemplo, el Frente de Defensa debía estar presente o no en la mesa de diálogo. Hubo todo un impasse, no se firmó la primera acta de esta mesa. Luego han habido una serie de desencuentros entre el presidente regional, el presidente del Consejo de Ministros. Y yo creo lo que falta realmente, más que definir los temas del peritaje, a mí me parece muy peligroso que existan en realidad una suerte de un proceso de diálogo con dos cabezas, ¿no? Una que dirige la presidencia del Consejo de Ministros y otra que dirige el gobierno regional. Cada uno con su monólogos. Dos monólogos paralelos. Bueno, sí, pero yo creo que esos monólogos hay que verlos como que una necesidad de ponerse de acuerdo sobre las reglas del diálogo, porque nunca se han sentado a definir, por ejemplo, temas esenciales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este proceso de diálogo? Es el mismo problema que yo veo en el tema del peritaje. Aquí lo que estamos viendo, y es muy claro, para el gobierno regional el objetivo es ver si es viable o no el proyecto. Para el gobierno nacional el objetivo es ver, digamos, cuáles son los requisitos adicionales, las condiciones que le falta a Ley A para que el proyecto sea viable, ¿no? Entonces ahí hay un desencuentro. Claro. Por eso yo digo, lo que está sucediendo, esta visita del presidente regional a Lima, esta conferencia de prensa, este speech que realizó en el MNI, obviamente que responde a esa necesidad de invitar o presionar al gobierno nacional para que definan aspectos esenciales de este proceso. ¿Qué es lo que busca este proceso? ¿Hacer viable o no el proyecto Conga? O hablar del tema del desarrollo en la región. ¿Quiénes son los actores que deberían ser partícipes de este proceso? Eso aún no está claramente definido. Ahora, ¿usted cree que hay que definir primero? Es que hay que hacer un rediseño, creo yo, es que para que un proceso de diálogo realmente funcione, en principio las partes tienen que pactar cuestiones, pero medulares. Número uno, es un proceso participativo. Nadie se puede irrogar el control del proceso. Ahora, hay un tema también cultural, y esto lo vimos cuando trabajamos como observadores en la mesa de diálogo post-Bagua. Las comunidades, la sociedad civil quiere que una autoridad del máximo nivel presida, pero lo que no quiere es que controle el proceso. Y es ahí donde hay que definir estos temas esenciales. Bueno, ¿qué es lo que busca el proceso? ¿Quiénes participan? ¿Qué información se necesita? ¿Dónde se van a reunir? ¿Cuáles son las reglas del proceso? ¿Con qué principios se va a guiar este proceso, ¿no? Y eso es justamente lo que está fallando. A mí me preocupa mucho porque de otro lado se piensa que dialogar es sentar a las dos partes y rápidamente buscar una solución, ¿no? Aquí estamos viendo que eso sencillamente está generando más bien un rechazo, se están repeliendo las fuerzas. Un verdadero y genuino proceso de diálogo lo que busca en principio es generar una base de confianza. Sin esa base de confianza... Uy, pero eso es largo plazo. Pero es que los procesos y es que estos son temas de largo plazo. Ahí... Permítame continuar. No podemos esperar 200 años. Lo que pasa es que nadie habla de esperar 200 años. El tema Conga es tan solo la cúspide de un gran iceberg. El gran iceberg es la conflictividad social que en gran medida está representada por la forma como el sistema legal, económico, social se manifiesta el día de hoy en torno a la actividad extractiva fundamentalmente minera. Pero usted está obviando todo el tema ideológico. No, es que es parte del tema minero y es parte también del tema del desarrollo. Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente.
El tema de Conga es muy importante, pero debería ser visto desde una visión mucho más sistémica por las autoridades. Algo que nosotros estamos planteando es que este es un conflicto sumamente importante, pero yo creo que no basta resolver conflicto por conflicto, porque hoy día será Conga, mañana resurgirá Tía María, en unos meses probablemente surja el tema Doberrán Loroya. Entonces lo que habría que plantear es un gran diálogo nacional, una suerte de pacto, promover un pacto nacional sobre minería y desarrollo sostenible. ¿El acuerdo nacional será el espacio o habrá que crear ese acuerdo? Porque si no, cualquier gobierno, cualquier administración nacional o regional se va a sentir asfixiada. Bueno, el gobierno está proponiendo una nueva institucionalidad para manejar esto, ¿no? Más en la que el Estado tenga una participación mayor, etcétera. En parte eso respondería en parte a lo que usted está señalando. Pero es mucho más, fíjese, es mucho más. Yo creo que es que todos los actores sociales, los sectores, los distintos niveles de gobierno, la Sociedad Nacional de Minería, la sociedad civil, se sienten y dirigidos por el gobierno nacional digan: es hora que definamos reglas claras, porque las que actualmente nos rigen nos están llevando continuamente y nos van a seguir llevando a friccionar. Este es el momento, creo yo, vital, y Conga nos está demostrando eso. Sí, puede ser. ¿No? Ahora, para específicamente el caso de Conga, ¿se necesitaría, por ejemplo, un mediador? Esa es una idea que a mí me parece muy importante para llevar adelante un proceso de diálogo efectivo, ¿no? Sin embargo, podríamos pensar que un mediador como que hace perder autoridad al gobierno central, que es el que convoca. Eso es lo inevitable. No obstante ello, yo creo que una mediación de esta naturaleza podría ser muy favorable. Un mediador que permite que con mayor rapidez las partes entiendan qué hay detrás. En segundo lugar, permite que se perciban los verdaderos intereses comunes. Por ejemplo, el tener hoy día 2 alcances para hacer un peritaje quiere decir que hay un interés común. Y el interés común es que todos queremos salir de este embrollo y superarlo de alguna forma. Y la forma puede ser esta u otra, pero el mediador puede ayudar a buscar la fórmula intermedia que haga consenso. Un mediador también podría fijar una agenda. Como bien señala Iván, yo creo que una agenda es fundamental para desarrollar un proceso de diálogo adecuado. Buscar caminos comunes y, por ejemplo, establecer en una agenda, fijemos las condiciones del peritaje, añadamos algunos elementos como es la revisión de cómo se lleva adelante el estudio de impacto ambiental desde el punto de vista de la participación ciudadana, porque se cumplió fielmente el reglamento de participación ciudadana, del cual nadie menciona. Yo creo que la legislación peruana es muy acertada, pero nadie la menciona, nadie entra al fondo de cómo se llevó adelante este proceso. Consultar de manera concreta las expectativas de las comunidades que realmente están siendo afectadas para lograr una satisfacción mucho más rápida, y que en ese proceso el Estado plantee ya estas nuevas reglas de juego sobre las cuales se va a llevar adelante la minería y el desarrollo agrícola en el país. Yo creo que el tema ideológico es muy difícil superarlo, porque las ideologías son propias de cada uno y son opciones personales. Sin embargo, yo creo que cuando uno inserta la ideología en este proceso, se cuenta con una realidad. La realidad es que el Perú constitucionalmente ha optado por un modelo. Y ese es el modelo que tenemos. Si mañana queremos otro, pues tengamos candidatos que lo implanten y aprobemos un Congreso que así lo desarrolle. Pero la mayoría peruana está en otra línea. Inclusive hasta esta última consulta que se hizo apoyo hace 3 días, dice un porcentaje de 45%, de 70% que están informados y 55% que debe evaluarse el proyecto, pero en un porcentaje de 34 estoy de acuerdo con el primer ministro, 29 estoy de acuerdo con el gobierno regional. Esta diminuta relación genera un porcentaje que ya no quiere a los extremos, está buscando el consenso. Y yo creo que en el país finalmente, y es un poco la mentalidad del peruano en general, para nosotros es muy difícil la guerra. Nosotros cuando debemos enfrentar en guerra no hemos tenido muy buenos resultados. Y yo creo que más bien el peruano a pie en general lo que quiere es el consenso, lo que quiere es el diálogo. Me parece que la función de un mediador sería muy importante. Y ojalá el Estado acepte eso. La vez pasada fue el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, sería interesante que vaya. Yo no creo que el presidente de la Conferencia Episcopal suscribiría este comunicado de los religiosos, a quienes respeto, pero no necesariamente suscribo, ¿no? Y pudiera ser aceptado por todos el perfecto mediador colaborando con terceros. Más de una vez hemos señalado que la universidad encantado de colaborar para percibir estos intereses comunes y tratar de unir esfuerzos y llegar a un acuerdo. El interés común finalmente es el desarrollo, la salida de la pobreza, totalmente de acuerdo, que haya más agua, etcétera. Efectivamente. Bueno, ¿usted estaría de acuerdo con la idea de un mediador? Bueno, yo creo que yo hablaría más bien de terceros, ¿no? Porque el mediador es un rol.
dentro de lo que es los terceros que tienen una posición neutral o equidistante, porque hablar de neutralidad es muy falso, ¿no? Uno no es neutral porque siempre tiene una serie de valores, prejuicios incluso. Y la idea es cómo hago una gestión equidistante. Y se puede ser mediador, pero también se podría hacer, y lo que están haciendo con el peritaje es una función de tercero, ¿no? Llamar a un especialista en un tema muy técnico para que dé su posición. Yo creo que en principio los terceros no deberían existir, las partes deberían ser quienes tengan esa capacidad. Pero si están demostrando que es complicado, pues habría que explorar esa posibilidad. Pero yo creo que más que buscar un mediador, habría que ensamblar una suerte de equipo, ¿no? Donde existan varios roles, por ejemplo, y ahí incluir al famoso perito, ¿no? Pero también alguien que convoque, ¿no? Que dé legitimidad al proceso, alguien que de repente se ocupe de lo que es la comunicación del proceso, alguien que facilite las reuniones, ahí se necesitaría un facilitador, y alguien que medie también cuando surjan conflictos, ¿no? Yo creo que hay los suficientes talentos y las instituciones que podemos colaborar con eso, pero yo creo que la base de partida es, si yo, actor del conflicto, no funciono, entonces es hora de llamar a los terceros. Muy bien. Solamente quisiera agregar, en los 6 años que conducimos la Defensoría de Camisea, casi no hubo conflictos en Camisea, y ya lo hemos comentado en otra oportunidad. ¿Y cuál fue la función del defensor de Camisea? Mediación. Simplemente dejo eso como un ejemplo de una lección aprendida. Muy bien. Muchas gracias. Me parece que ha sido importante el aporte de César Guzmán Barrón y de Iván Ormaechea sobre este tema que es tan delicado y tan importante para el futuro económico y social del país y democrático. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Marisa Glave desde la Plaza de Armas, es el Día de Lima.